Entonces yo no puedo quedarme insensible frente a un hermano mío que está marginado, limitado, postrado humanamente. Y este hombre que tiene que salvar su alma, tiene que tener pan, tiene que tener techo, tiene que tener trabajo, tiene que tener cultura, tiene que tener todo aquello que lo planifique al hombre. Acaba de llegar a La Rioja un hombre de tierra adentro, que habla el mismo lenguaje, que quiere identificarse y comprometerse con ustedes, que quiere ser un riojano más. En este primer encuentro brota desde lo más hondo de mi alma, como un grito, mi saludo para todos, autoridades y pueblo, a cada riojano, de la ciudad, de los llanos y metido entre los cerros. Oren para que sea el obispo y amigo de todos, de católicos y no católicos, de los que creen y de los que no creen, pero que luchan contra las injusticias. Angelelli llega a La Rioja el 24 de agosto de 1968. Ya había un clima de expectativa por cuanto la relación que La Rioja tenía con Córdoba ya tenía influencia, ¿no es cierto? Parte del clero hasta habíamos sido alumnos de él, otros habían sido compañeros de seminario. Y entonces hubo un número de gente no común en un acto así, que puede ser un acto simplemente de leer un decreto y que alguien dé unas palabras de bienvenida y nada más. Pero personalmente lo que a mí me impactó fue que cuando fui a charlar con él, me dice, yo escribí algo, por favor, fíjate si estás de acuerdo o no. Así que me pide así un juicio sobre lo que él había escrito. Dice, no, aquí estoy, ya estamos en otro mundo, porque normalmente en ese tiempo por lo menos la iglesia se manejaba así, el obispo piensa, decide y los demás ejecutan. Estoy en la tierra donde San Francisco Solano convocó al indio, al mestizo y al español en torno al Evangelio y a la Eucaristía, para que todos se sintieran hijos de un solo Padre que está en los cielos. Tierra de San Nicolás y del niño alcalde, del Chacho, Facundo, Castro Barros y Joaquín Víctor González, entre otros. No vengo a ser servido, sino a servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer. La llegada de Monseñor Angelelli con ese mensaje inaugural, que es una carta programática de un valor excepcional y vigente siempre, donde él rescata todas las tradiciones y la historia de La Rioja. Viene a la iglesia riojana no como un paracaidista, sino como un conocedor de sus necesidades, de su situación, de sus valores sobre todo. Ayúdenle al obispo para que nunca deje de ser el proclamador del Evangelio, el santificador de los hombres y el buen pastor de su pueblo, para que no calle cuando deba hablar, iluminando, alertando, exhortando o amonestando, para que ningún cálculo puramente humano o mezquino haga silenciar su palabra o su acción. El origen de la familia Angelelli, Carletti también, porque la nona era Carletti, ¿no es cierto? El nono Juan Angelelli, vienen de Italia, cayó cada uno por separado, la nona con toda su familia y el nono Juan solo. Se conocen acá en Argentina, se enamoran y forman la familia. Enrique es el hijo mayor, que nace el 17 de julio del
1923, y a los 15 años entra al seminario en el 38 y va a estar hasta el 48. Hace las humanidades, la filosofía y los 3 años y medio de teología. Hizo todos sus estudios, después lo mandan a Roma. Hace todo el 4º año en Roma en el 48 y se ordena a fines del 49. Se queda allí 2 años más para especializarse en derecho canónico. La religiosidad grande del pelado viene de la nona Celina, indiscutiblemente. La nona era una mujer muy devota, de misa diaria cuando podía, y si no dominical siempre. Y se viene a mediados de septiembre del 1951 a Córdoba. Se instala a fines de año en el hogar sacerdotal que está en la calle Rioja para atender la capilla del Cristo Obrero, que está a la vuelta sobre la cañada. Me acuerdo también de cuando viví en el hogar sacerdotal, ¿no? Que era también hermoso porque era una reunión permanente los domingos con todos los curas, las monjitas de San Camilo. El tío se juntaba con la juventud obrera católica. Y a partir de ahí es como que su compromiso está más conectado con los trabajadores. El contacto de él con los curas fue muy intenso y por eso se constituye como un referente fuerte para los curas. Fuimos amigos verdaderamente. Y a veces salíamos por ahí por la cañada, que había un rancherío bárbaro, había gente muy pobre. Hay como muchos hechos de su vida en Córdoba que lo conectan con el mundo de los pobres y de los más pobres. Él un día me dijo: vos que sos estudiante de medicina, ¿por qué no sé? Yo le llevo a una persona que está muy enferma, yo le llevo medicamentos y le llevo alimentos, pero hay que ponerle 2 días, 2 veces por día hay que ponerle inyecciones. ¿No te animas? Sí, cómo no, fuimos allá. Iban con estos estudiantes a poner inyecciones, a curar a la gente y les repartían víveres en la capilla del Cristo Obrero. Ahí fue creciendo todo eso del pelado, ¿no es cierto? Esa grandeza de espíritu y esa ternura hacia los demás. Lo nombran obispo auxiliar, lo consagran en marzo del 61 y va a tener actuaciones destacadas y algunas actitudes episcopales no frecuentes en la época, en Córdoba menos, que le van a provocar el rechazo del catolicismo tradicional, conservador de Córdoba, que integran estas históricas familias, dueñas de la iglesia, podríamos decir. El movimiento de cambio como tal, de cambio profundo en la Iglesia, se suscita con la convocatoria a un concilio ecuménico por parte de Juan XXIII en el año 1960. En el 62, a fines del 62, se inaugura el concilio, participa en el concilio, es uno de los más jóvenes de los 2.500 obispos que participaron en el concilio. El Concilio Vaticano II estaba preparado para ser un concilio que confirmase la Iglesia tal cual como estaba y solamente ajustase algunos aspectos disciplinarios que se estaban un poco relajando. Después de las primeras sesiones, dominadas por los sectores conservadores, el concilio comienza a escuchar las voces de los obispos del tercer mundo, de la situación social que se está viviendo en el tercer mundo, de la tremenda separación de los sectores populares de la Iglesia. Por lo tanto,
el concilio sufre un vuelco y Monseñor Angelelli se identifica y en 2 ocasiones él interviene en el concilio con posturas en esta línea profundamente reformadora. Siempre insiste con que hay que convertirse a la hora que vivimos, al tiempo que vivimos, a la sociedad que vivimos. La Iglesia tiene que cambiar, tiene que transformarse, tiene que salir y empezar a dialogar con esa sociedad. Después el otro tema que insiste marcadamente es que esta es una hora. Él habla de hora como de tiempo, como de espacio, como de circunstancia, a la cual hay que dar respuestas. No quedarse encerrado en la iglesia, no quedarse solamente en los templos, sino salir a dialogar con todo el mundo. Él habla de un mundo como lo consideraba el concilio, ¿no? Como el mundo de la cultura, de la política, de lo educativo, el mundo de la paz. Esos años eran de la Guerra Fría, el peligro de una nueva guerra mundial, es decir, de la convivencia entre las naciones. Se inserta, se mete y ahí se hace la iglesia, ¿no? El diálogo que con el mundo va siendo su misión. Acabado el concilio, los padres conciliares vuelven a sus diócesis, Angelelli vuelve a Córdoba. En Córdoba tiene que participar la dirección de la iglesia cordobesa con un arzobispo, como auxiliar de un arzobispo profundamente conservador. La mayoría pensaba, bueno, vamos a hacer unas reformitas, el altar cara al pueblo, la liturgia en castellano, pero lo demás que quede como está. Congelar el concilio. Esa era la consigna tácita del episcopado argentino en su gran mayoría y del laicado. La crisis de los sacerdotes del seminario y los seminaristas hacen que el arzobispo apele a su auxiliar, que era Monseñor Angelelli, y lo designa rector del seminario. Se encuentra en un seminario donde seminaristas y un 80% de los profesores y de los que están conduciendo la vida interna del seminario participan de esa inquietud de llevar el concilio a la práctica. Se deciden hacer algo y aparecen así en el diario Córdoba durante 3 días seguidos. Sacerdotes posconciliares hablan de la reforma de la iglesia. Uno toma la cuestión social, el otro la educación y el otro la reforma doctrinal, teológica de la iglesia posconciliar. Lo de los reportajes es un hecho muy importante porque le pega un sacudón a esta Córdoba dormida, que no le interesaba de los pobres ni de nadie. Los sacerdotes que hacen el reportaje es como pasar a la expresión pública de lo que estaba adentro en ese pedido de renovación por parte de la diócesis, ¿no? A lo cual el arzobispo no daba cauce. Estas posturas obviamente contaron con el rechazo de todo el catolicismo tradicional de Córdoba. Un rol muy activo en ese sentido lo cumplió Tradición, Familia y Propiedad, que después también van a estar en La Rioja en el mismo rol, atacándolo al obispo Angelelli. En una sociedad como también la de Córdoba, muy tradicional, muy cerrada, de la década del 60 produjo ruptura y Angelelli estuvo a favor del cambio, de la renovación. Esto le llevó obviamente serias dificultades, problemas, enfrentamientos. Se creó una división, hubo problemas entre los curas, vino hasta el nuncio y todas esas historias. Era un obispo con el grado de nuncio, enviado por el Papa como embajador de la Santa Sede a la Argentina, pero de mentalidad ultraconservadora. Y después reúne una gran asamblea, convoca a través de la prensa
una gran asamblea de todo el clero cordobés, que se reúne en el Seminario Mayor. Él acaba siendo ahí acusado de fomentar la rebeldía, injustamente acusado, porque en realidad él lo que hizo fue acompañar a los curas que querían actualizarse con el concilio y que no encontraron eco. Se llega a pedir la excomunión y el castigo de por vida a todos los sacerdotes que habían escrito estos artículos y a todos los sacerdotes que habían dado su adhesión. Angelelli, cuando desde el escenario da la explicación a todos los sacerdotes reaccionarios que con el nuncio apostólico y con el arzobispo pedían la condena de estas manifestaciones, Angelelli mira hacia nosotros y dice: vengan también ustedes a hablar, vengan. Y nosotros, desgraciadamente, yo es un cargo que llevo todavía en mi alma, en mi corazón, no nos atrevimos a bajar. Era tan apabullante la oposición y el encarnizamiento, el odio casi que había contra este movimiento por parte del clero conservador, que pecamos de cobardía. Finalmente, en el 66 renuncia el arzobispo de Córdoba y él ni siquiera lo eligen como capitular, eligen a otro. Con mucha humildad se retira cerca de su casa. Después, cuando llega Monseñor Primatesta, que es el nuevo obispo, lo nombra nuevamente obispo auxiliar y sigue colaborando en Córdoba. Pero a partir de entonces, Angelelli no va a tener el protagonismo de antes. Queda muy claro que lo sacan un poco de la escena y lo mandan a visitar las parroquias del interior. Asume con total obediencia y humildad esto que le encomiendan, pero con gusto. Todas estas cosas, cuando va a ir a La Rioja, las va como a multiplicar, pero en realidad está plantándose la semilla de una práctica pastoral de contacto y de relación con la gente de la ciudad, con los trabajadores, con los sacerdotes y con la gente del campo. La Rioja fue un campo fértil para él, ¿no? El obispo Dávila, que renunció acá, le dejó una diócesis abierta a comenzar toda la implementación del concilio. Dávila se va porque dice que él no puede aplicar el concilio. Indudablemente que, separarse de Córdoba, uno siente el desgarro porque, comprendamos todos, no somos de plástico ni de corcho. Pero indudablemente que el hecho de dejar Córdoba para entregarme a la labor pastoral y al servicio pastoral de La Rioja significa un compromiso, una entrega, un servicio total de toda mi persona y renunciando, ¿no es cierto?, a todo aquello que signifique, bueno, entiendo, también un desgarrón interior. Eso lo dejo y lo guardo para mi alforje. La Plaza 25 de Mayo, centro de la ciudad de La Rioja, capital de una provincia que ha estado permanentemente relegada. En total, poco más de 136.000 habitantes en todo el territorio riojano. La Rioja no es una provincia pobre, es una provincia sin agua, y esto significa muchísimo. Faltan muchas oportunidades, mucho por hacer, falta infraestructura. La tasa de emigración es de alrededor de 1.700 personas por año. Estos no son sino algunos de los problemas básicos y fundamentales que deben enfrentar y solucionar las autoridades de esta provincia. La Rioja, pueblo noble,
pueblo culto, pueblo que está luchando y está esforzándose por promoverse en todo sentido, integralmente. Yo le podría decir que en el plan de pastoral, en los lineamientos para una pastoral, está concretamente todo aquello que en este momento exige que concretemos el Concilio Vaticano II. La participación amplia que dio a sectores de iglesia y también de fuera de la iglesia, que en aquel momento se animaban a sentirse uno con la búsqueda del bien, de la verdad, de la justicia, ha sido indudablemente una característica de su pastoreo. Esa proyección de hacer realidad el concilio en la diócesis fue un elemento convocante para cantidad de personas que querían vivir el concilio. Me refiero sobre todo a gente de pastoral, como fueron sacerdotes, congregaciones religiosas, masculinas y femeninas. Lo que yo sentí al llegar a La Rioja fue el tener contacto con una iglesia para mí totalmente desconocida. Una iglesia cercana, donde uno tenía una participación que nunca había tenido, y una iglesia comprometida con los pobres. Claro, todo esto lo daba el sello, lo daba Angelelli, por supuesto. O sea, Angelelli tenía las cosas muy en su lugar, ¿no? Comprendía ya, en eso era profeta como en tantas cosas, ¿no? El valor de la mujer y el rol de la mujer en la evangelización, ¿no? Esa cercanía, esa vivir junto, percibir lo pequeño, todo esto que hoy día es un descubrimiento de la teología, bueno, él lo intuyó, ¿no? Entonces uno se sentía valorado, muy tenido en cuenta. Los caminos de este mundo nos conducen con amor hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo quiero amarte más. La iglesia en estado de asamblea, decía él. O sea, conocernos, conocer la realidad, pensarla juntos, reflexionarla juntos, ver la manera de abordar desde el Evangelio la pastoral de la iglesia, los sectores que había que evangelizar o reevangelizar, si eran fieles a su vocación, a sus raíces y a lo que demandaba el tiempo actual. La primera semana de pastoral fue un éxito, se convocó a toda La Rioja, laicos, religiosos y religiosas, sacerdotes. No solamente los clásicos líderes católicos, laicos, ¿no?, de los movimientos oficiales de la Iglesia, sino la abrió para toda persona de bien, que quería el bien, el cambio en la humanidad. Y ahí van a venir los grandes cambios que para unos va a ser, digamos, motivo de gran alegría y de gran reencuentro con la fe, y para otros va a ser motivo de rechazo porque no, nos está cambiando los tantos de tal manera que ya no puedo seguir siendo lo que soy. Y no acepto cambiar porque eso me trae exigencias que no estoy dispuesto a satisfacer. Como es, por ejemplo, todo el tema de la posesión de la tierra, el uso de los medios de comunicación. La gente más potente, diría yo, los que eran dueños de La Rioja, entre comillas, en algún momento determinado, sintieron como que se les tambaleaba un poco su pedestal, porque denunciaba la injusticia, denunciaba todos los negociados que hacían, los abusos que también de poder, y eso, claro, a la gente que se sentía tocada no le gustaba. Entonces, desde el poquito tiempo de empezar, ya sintió la persecución de los poderosos.
Guillermo Iribarren, cuando llega al gobierno de La Rioja al principio de 1967, era quizá el riojano más capacitado desde este punto de vista del empresario, y lanza el Plan de Acción Inmediata, plasmado en una serie de propuestas que le lleva a Onganía, que va a declarar a La Rioja provincia piloto, en el sentido de que acá se van a aplicar a pleno las ideas capitalistas. Onganía, ante la gran sorpresa de todos, lo apoya al plan, viene a La Rioja y lanza desde La Rioja el plan de desarrollo para La Rioja. Fue oportunísimo que hubiera una persona como Angelelli. De haber habido otro obispo u otros religiosos, como hemos visto que son, no hubiera pasado ninguna, la más mínima crítica. Pero Angelelli la tenía muy clara. No había que olvidarse nunca de la gente. Angelelli era muy coherente en su acción por los pobres, muy comprometido con la justicia. Era un obispo realmente cercano a la gente, un obispo del pueblo, conocedores de sus necesidades, y entonces sabía a quién le hablaba. En algunas de las fotos que le han sacado en ranchos y en lugares, está hablando con un viejito, con un anciano, y tiene algo en la mano, es un pequeño micrófono donde él registraba en su grabador las personas. El compartir con la gente, el sentir con los demás, ¿no? Hacer propios los problemas de la gente, eso era muy notable, muy claro en él, ¿no? Y cómo le gustaba escuchar a la gente. Por algo, repite él siempre, un oído en el Evangelio y un oído en el pueblo. Él tenía un conocimiento directo y personal de la gente, y a través de ella recibía también sus problemas y sus metas también, ¿no es cierto? ¿Cómo llego a todos lados? Físicamente es imposible hacerlo, a través de la radio. Ya la catedral tenía una misa radial, pero a nivel de parroquia. Él la toma y la convierte a nivel de diócesis, la misa diocesana. Que todo el mundo comienza a escucharla porque tiene, digamos, dos aspectos. Uno es lo que él quiere decirle a la gente. Aquí en esta plaza mayor de nuestra Rioja, y ustedes, hermanos riojanos, Comunicaba, saludaba, anunciaba, ¿no? Y predicaba, no tenía desperdicio la predicación de Angelelli. Larga, concisa, rica, ¿no? Cuestionante, contestataria del sistema, ¿no? Y eso fue muy bueno, ¿no? El otro aspecto era la manera de captar lo que la gente decía para ponerlo, para hacerlo conocer. Y por eso que a muchos les encantaba la misa y a otros les molestaba, porque, bueno, que digan en público qué está sucediendo, y así fue todo el tema de la usura y de la explotación, y ahí es donde él, en la misa radial, por ejemplo, va animando, agrúpense, famoso cooperativismo, agrúpense, únanse, luchen juntos. Nos hizo conocer los derechos y defender esos derechos que nos correspondían. Incidió en los compañeros que trabajaban en las minas, en las compañeras que trabajaban como empleadas domésticas, o sea, ha sido todo un movimiento. Él tenía las homilías radiales, y en las homilías radiales siempre comenzaba saludando a gente de distintos, del interior. Nos llamaba la atención porque en una misa en particular, cada ratito estaba como componiendo la garganta. Y él tenía esos gestos tan humanos y tan cristianos de decir, mire doñita, yo no puedo saludarlas a todos cuando hago los saludos así generales de la misa. Dice, cuando yo haga así, ese va a ser el saludo que yo le hago a usted. Esa tos es mi saludo para usted. Ahí te das cuenta
la ternura de este hombre, ¿no? Muy firme, pero muy tierno también, sumamente tierno. Es muy interesante pensar en Angelelli, que se deja impregnar del espíritu del pueblo riojano. Algunas de las experiencias más hondas que él comunicó tenían que ver con esa vivencia tan profunda de la riojanidad. Esto que es casi natural en el riojano, ser religioso. El caso concreto de esta religiosidad del pueblo, la celebración de la Navidad. Golpeo con las manos entre las 9:30, 10 menos cuarto de la noche, y salgo yo a atenderlo. Me sorprende la presencia de Monseñor Angelelli. Quiero dar la misa de Nochebuena en esta casa, acá en la vereda nomás. ¿Puede ser? Sí, cómo no, aún con la sorpresa que tenía. Y le dice a mi señora, anda a buscar a los vecinos, anda a avisarle a los vecinos, le dice a mi esposa Angelelli, con un cariño, con una ternura, con una soltura. Ahí celebra la primera Navidad fuera del ámbito clásico de la iglesia catedral, donde van los grandes señores, los grandes apellidos y en el fondo los grandes intereses. No, dice, vamos a celebrar Navidad así, en un barrio. Para nosotros era como si había ido Jesús a visitarnos. Y él con el cariño y con ese amor que tenía para tratar a la gente, porque tenía esa cautela que nadie se sienta menos. De hecho, la gente pobre sentía que tenía un obispo que estaba al lado de ellos y lo querían muchísimo. Incluso gente que decía, es la primera vez que un obispo viene a mi casa, la primera vez que yo le doy la mano a un obispo, la primera vez que puedo hablar con un obispo. Después lo va a hacer en la curva de lo que hoy es la avenida Angelelli, en la curva de Santa Justina, debajo de un algarrobo, porque dice, es que esta es la gente que estuvo en Belén. Estos son los pastores de Belén. Y después se va a ir a Taramoyuna y después se va a ir a Vicuña y va a comenzar a rescatar qué significa la Navidad. El encuentro de Dios con la gente, no con los grandes señores. En la costa, así le llamamos al departamento Castrobar, ¿no es cierto?, hay una finca muy grande, la de los Asalini, que está improductiva. Había ahí un predio de Asalini, que era un erial, pero que, bueno, nadie le daba importancia, ni nadie porque ni los dueños estaban en Buenos Aires. Pero cuando se quiso realmente poner eso al servicio de un pueblo, que se hiciese una cooperativa, que un pueblo empobrecido pudiese realmente tener socios y de ahí hacerlo producir, ahí los Menem, que eran los dueños de la zona, bueno, fue una contra. Y había unos muchachos del movimiento rural que vinieron de Mendoza, quien quería Monseñor Angelelli, que tenía una práctica, Carlos y Rafael, muy importante. Llegamos y se fue Monseñor en lo que era la Casa de la Cultura en aquella época y empezó a sacar mapas y a decir, no, ustedes tienen que quedarse acá, ustedes, este es el lugar de ustedes. Y a él le interesaba mucho la zona de la costa y nos pone en contacto con la gente de Cáritas. La gente de Cáritas ya había hecho un relevamiento de la realidad y planteaba el tema de Aminga y un latifundio donde la mitad del agua y la tierra se perdía y donde había mucho éxodo rural. Todos querían la expropiación de ese latifundio que estaba improductivo y que tenía las tierras mejores de la zona
y la más cantidad de horas de agua. Se decidió hacer una cooperativa de trabajo, bueno, vamos a hacer los estatutos, para tener los estatutos, la inscripción y vamos al gobierno para que haga la expropiación. Una de las primeras manifestaciones que nosotros hicimos fue durante el gobierno de Lucchesi. Lucchesi en La Rioja, él nos atendió. Vino también el presidente, estaba Lanuse ahí, pero por supuesto que nada se le creía a ellos, a pesar de que decían que sí. La propuesta que nosotros impulsamos desde la pastoral rural, el movimiento rural, con la ayuda de Cáritas, como parte de la pastoral de Angelelli, que se llama Proyecto Codetral, Cooperativa de Trabajadores Rurales Amingueños, un proceso largo de más de 3 años, que llega un momento que quien tiene la responsabilidad de decidir si se implementa o no es el Estado en sus 3 poderes. Cuando empezamos a plantear que para ser socio de la cooperativa había que trabajar, empezó los problemas más serios, ya gordos, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo ustedes están locos? Nosotros vamos a trabajar a la hora negrada igual. A los 3 meses de haber empezado este trabajo, nos colocan un cartucho de dinamita en nuestra casa. Y eso nos hace ver de que evidentemente estas personas no estaban dispuestos a aceptar ideas nuevas e ideas solidarias, como eran la propuesta que hacíamos desde el movimiento rural como iglesia de compartir. Cuando nos vamos a poner la denuncia nosotros a la policía, nos meten presos a nosotros, porque hemos estado armando bombas y se nos ha reventado una en la noche. Dan vuelta a la cuestión y caemos como que habíamos sido nosotros los que habíamos puesto la bomba. Todo esto fue un malestar que fue creciendo porque fueron inventando un montón de cosas. Tenían todo el aparato para engañar a la gente, a la otra gente, y bueno, ese era principalmente el diario El Sol. Y El Sol, que era una colección de calumnias continuas y que la gente a veces se las tragaba, ¿eh? Decían, Monseñor sale por la noche y se pone peluca y bigote y va... Y la gente a veces también se lo cree. Si está publicado, se lo cree. Ya las cosas se pusieron muy feas, para ellos, bueno, Monseñor Angelelli era Satanelli, empezaba el diario El Sol, que fue envenenador, envenenaba lo envenenable. Y ahí es cuando se panfletea todo el pueblo, diciendo que Aminga había sido tomada por comunistas, marxistas, que apoyados por un obispo rojo. Hubo incluso sacerdotes en su momento que se aliaron y crearon movimientos como los Cruzados de la Fe, que junto con los de Tradición, Familia y Propiedad, crearon todo un sentido en contra de la Iglesia, diciendo que Angelelli no era obispo de la Iglesia Católica, que Angelelli era comunista, era rojo. Nosotros con toda la ingenuidad agarramos el panfleto y nos fuimos y hicimos una asamblea con todo el pueblo. Y le dijimos, mire lo que dicen, ¿ustedes tienen tierra? No, decía la gente. ¿Y ustedes tienen animales? ¿Sí pueden tener animales, criarlos? No, decían. Entonces, ¿quiénes serán acá los que no? Le dimos vuelta el panfleto. Carlos Menem estaba en campaña y ve que esta solución que propone Angelelli a través de Codetral iba aprendiendo en la gente. Entonces Carlos se adhiere y toma
como una de sus banderas de campaña política, ¿no?, el que la tierra es para quien la trabaja. Estamos empeñados en una revolución agraria, es decir, de que la tierra sea para quien la trabaje y de que la propiedad cumpla una real función social. En ese sentido, al hombre de La Rioja, al que siempre se lo había marginado, humillado, se le da la oportunidad ahora de que tenga derecho o tenga acceso a la tierra y realmente la haga producir. Si yo llego a ganar con Codetral, inicio la reforma agraria en La Rioja. Y esa fue su campaña electoral. Y así gana la elección. Bueno, en todo ese clima, el 13 de junio de 73, se tendría que haber realizado la fiesta patronal, que era la fiesta de San Antonio. Me acuerdo que estábamos preparando a la mañana temprano, a ver, eligiendo los cantos y las lecturas y qué íbamos a hacer, quién iba a hacer una cosa y otra en la procesión, cuando de repente empezamos a escuchar marchas militares por todo el pueblo con los parlantes que manejaban Menem. Y nos dimos cuenta que nos habían cercado y que no permitían a la gente entrar a la iglesia a celebrar la misa. Virgilio, que era el párroco de ahí, era un viejito. Él había sido siempre el párroco de ahí. Entonces él, por miedo también, él se puso del lado de la gente de allá, de los contrarios de Monseñor Angelelli. No, padre Virgilio, tenemos que sacarlo de las garras de estos comunistas, y gritaban barbaridades. Y entonces en determinado momento Virgilio se ve que quería verdaderamente que celebraran esa misa, pero ellos se acercaron, el grupito de Amado Menem, el jefe de correo, el dueño de la estación de servicio, el médico, y lo agarraron al viejito y en vilo lo sacaron de ahí, ¿no? Y Monseñor dijo, así no se puede celebrar la Eucaristía. Entonces nos vamos. Pero me llevó el Santísimo. La iglesia queda sin Eucaristía. Y al salir por la puerta, les tiraron tierra, piedras, de todo, ¿no? A ellos y a las religiosas y a todos. Subieron a las camionetas, se fueron. Bueno, Virgilio se quedó con los Menem y compañía, con los poderosos, los famosos impredichados que luego, bueno, pusieron en contra claramente del obispo. Los laicos le presionaron mucho a Monseñor que tenía que comulgar a toda esta gente. Él no quería, él no era amigo de estas cosas drásticas. Se resistía y entonces, como era doctor en Derecho Canónico, buscó otra vuelta, que era el entredicho, que es más suave, ¿no? Entonces fueron entredichados 13 de estos personajes que habían hecho este acto, moviendo a la gente. Hay que decir que en Anillaco casi todos eran peones de los Menem, o sea que obedecían, si no se quedaban sin trabajo, ¿no? Después de cómo la gente se puso enfrente de ellos y demás, que incluso querían atacar al obispo, y los sacerdotes religiosos le hicieron un cerco para que no lo tocasen, el obispo se fue, y se fueron todos, pero las hermanas dijeron que querían volver. Y Angelelli les dijo, es una locura que ustedes quieran volver a Minga, porque tal como está la situación, mejor que no vuelvan. Pero ellas se empeñaron, dijo, bueno, bajo su responsabilidad, dijo Angelelli. Entonces se fueron, volvieron otra vez, y el mismo momento que llegaban, estaban dejando las valijas en el piso, viene Negucho, uno que después también estuvo preso y creo que incluso lo torturaron, a avisarles, están armándose en Anillaco una manifestación que vienen hacia acá dispuestos a hacer cualquier cosa con ustedes. Vinieron en bandada a Anillaco, varias gente, y fueron a la casa de Cifre y
de Di Marco, y ahí también vandálico fue el asalto que hicieron, rompieron todo, era tremendo, era tremendo. Nos subimos al auto, nos vamos y dice que haría 5 minutos, nos dijeron los vecinos, cuando vino un camión que venía Amado Menem al frente, pegando tiros y diciendo en la casa, salgan, no son tan machitos. La gente que estaba entre acá escuchan que decían que iban a ir a violar las virgencitas, a las monjas, ¿no? Entonces corren allá y le dicen a las monjas que salgan del rancho. Las hermanas ahí mismo agarraron sus valijas y se fueron a casa de Negucho, que vivía unas cuadras más allá. Y de ahí sintieron toda la llegada de toda la caravana que venían pitando, chillando, insultándolas, diciendo de todo. No tenían luz y entonces con los focos de los autos iluminaban el rancho donde vivían las hermanas y estuvieron gritando para que saliesen, como no salía nadie, y entraron, tiraron todo, destrozaron la casa, tiraron todas las cosas abajo, incluso el oratorio. La agresión fue tremenda, porque eran 2 monjitas, ¿cómo se iban a defender de una banda de vandálicos estos? Y traían armas, venían con armas, con todo, dispuestos a matar sería, porque eso es lo que se expresaba con la ira que tenían. Ahí ya Monseñor dice, ustedes ya no pueden volver más a Minga porque los van a matar. Y no podemos hacer nada. Así que dejen eso, no queríamos nosotros, pero terminamos aceptando, no nos quedaba otra. Entonces empieza a haber toda una acción organizada de los sectores más poderosos que colocan el diario El Sol, que empiezan a tomar medidas violentas para intentar amedrentar, como lo habían hecho con nosotros en Aminga, como hicieron con Angelelli en Anillaco, como hicieron en Santa Cruz, lo hacen también con el negro Sosa, que era el dirigente sindical de los trabajadores mineros de La Rioja. Y bueno, así han ido despidiendo a compañeros que apoyaban al Codetral y van siendo echados y despedidos de la cuestión. Se hicieron muchísimas movilizaciones de distintos puntos de la provincia que fueron a la capital a reclamar, a pedir apoyo para la entrega de esas tierras. Hecho inédito en La Rioja, juntar en aquella época, en aquellas condiciones, 5.000 personas era mucho, ¿no? Entonces los diputados se asustan, se van. Una vez que se van los diputados, entra toda la gente y simbólicamente se iza la bandera y se declara la expropiación del latifundio de Asalini. Esto es simbólico, sirvió de ánimo para todos los que fueron solidarios con los campesinos de Aminga. El 22 de agosto del 73 sale la ley de expropiación de Asalini, de la finca de Asalini, pero no sale que se entreguen a la cooperativa, sino que se entregue, se parcele y se entreguen las parcelas. O sea, más de lo mismo, digamos, de alguna manera. La traición de la mayoría de los diputados. Y yo creo que hay que reconocer que hubieron diputados valientes de la Juventud Peronista que mantuvieron ese compromiso electoral y otros que traicionaron, yo creo que con Carlos Menem a la cabeza, junto con los radicales, que le da quórum y mayoría al proyecto contrario a Codetral. La ley no se dio y no se dio Codetral como hecho, ¿no? Pero Codetral sigue viva en el pensamiento ahora de muchos jóvenes que gracias a Dios están valorando aquella lucha. Codetral será y por siempre creo que va a ser Codetral la lucha de los riojanos, de todos los riojanos. Bueno, esto quedó y siguió así hasta que Roma decidió intervenir. Vaya Monseñor Saspe y haga un informe. Viene Monseñor Saspe y empieza a visitar algunas de las comunidades y estos cruzados de la fe intentan mostrarle y probarle de que esto es así, lo que ellos habían dicho, y este Monseñor toma conciencia
de que no es nada de eso verdad, de que los pobres, aunque tienen miedo a pesar de todo este movimiento, de que Monseñor Angelelli los quiere, de que Monseñor Angelelli es un buen pastor. Saspe terminó de entender cuál era realmente la jugada, que él mismo lo dice. Aquí no hay una cuestión religiosa, hay una cuestión social. Aquí hay un grupo de gente que se opone a una nueva forma de, digamos, de vivir en la sociedad. Entonces estos cruzados de la fe casi terminan expulsándolo a Saspe. Eso es terrible porque nunca reconocieron, y esa medida del entredicho se tuvo que mantener, pero este visitador papal, Monseñor Saspe, en la catedral, me acuerdo en la misa antes de irse, él lee una carta personal que le manda a Pablo VI y le da todo el apoyo y todo el respaldo a Monseñor Angelelli y a la Iglesia de La Rioja, que es la misma Iglesia de Jesús y que el Papa la apoya. Y me acuerdo que tuvo esas frases tan acertadas. El obispo no quiere ni puede servir al pueblo desde una ideología. Aquí no lo hace, sino desde el Evangelio y en unión con el Papa. Aquí sí lo hace. Iba diciendo así, recalcando. La pastoral de la Iglesia de La Rioja es la pastoral de la Iglesia Universal. Por eso, al concluir, quiero resumir mi misión. No he venido por mi propia iniciativa, me han enviado. Y el que me envió tiene un nombre concreto, Pablo VI. Y las consignas son tan concretas como su nombre. Pedir la confianza para con el obispo, porque el Papa se la tiene. Ya digo que fortaleció a Angelelli, que se sentía en aquel momento demasiado solo y demasiado desamparado de todo. En el 74 lo llaman Angelelli a una visita al Vaticano y justo nosotros nos íbamos a la Asamblea Mundial para ser parte del Consejo Mundial, pero para irnos a vivir a Bélgica. Monseñor Angelelli de Roma nos llamaba, se enteró: Chango, no me vayan a abandonar la diócesis, vuelva. Quédese tranquilo que hemos aprendido a decir que no, nosotros volvemos otra vez, no se haga problema. Cuando viajó a España con Rafa y Carlos, iba a Roma a la visita ad limina y ellos también iban a Europa. Acababa de morir un hermano mío joven, muy joven, fui a visitar a mi familia. Yo voy a ir visitando todos los familiares, los curas y monjas que hay acá en Europa, en mi diócesis, y nos volvemos juntos. Esto era algo totalmente desconocido en Europa, en España. Bueno, un obispo celebrara misa en la casa de cualquier persona, ni hablar. Yo ya le había advertido a mi madre, cuando sabía que iba: mamá, no te asustes, seguramente que te va a dar un beso el obispo. Y luego me escribió y me dijo: menos mal que me avisaste, porque eso, yo, si no, no lo hubiera recibido. Cuando llegamos a España, le avisan que no viaje, ya para venir, ¿no? Que no viaje porque estaba en la lista de las 3A. Y él nos dice: yo me voy porque no puedo abandonar el barco. Porque el enemigo es claro en sus objetivos. Sabían que Monseñor Angelelli era una pieza clave, de una lucidez, era un profeta, y eso no lo decimos por decir, él veía, ¿no? Y además tenía un corazón. Tenía ojos grandes y corazón grande, veía y al mismo tiempo amaba. Era un hombre muy excepcional. Vino contentísimo porque había ido a San Nicolás de Bari, traía fotografías, sé que había tocado las reliquias de San Nicolás, venía lleno de rosarios que había comprado por un lado y por otro. En cada tincunaco nos manifestamos como somos, lo que hemos logrado como pueblo y lo que aún nos falta. En el tincunaco descubrimos que tiene sentido y significado todo lo que hicieron y hacen tantas mujeres y hombres por engrandecer y hacer feliz a La Rioja. Aquí tiene sentido nuestra fe cristiana.
nuestra historia regada con sangre, nuestro canto y nuestra música, nuestra chaya, carnaval riojano, la lucha por sacarle agua a las entrañas de nuestra tierra, la lucha por lograr una vida más humana y digna para todos. Aquí tiene sentido el clamor de los pobres. Encuentra tanta devoción a San Nicolás que dice, bueno, aquí hay una semillita que hay que ayudar a germinar. Radio Joaquín de González transmite directamente desde la Iglesia Catedral y Santuario de San Nicolás la ceremonia de iniciación de la segunda visita misionera del patrono de la diócesis y provincia de La Rioja. Fue todo agosto por los llanos y todo octubre por el oeste. Era duro, ¿eh? Yo estuve, no sé si duró un mes o menos de un mes, la visita por todo el oeste, ¿no? Era cansadora y Angelelli tuvo toda La Rioja, ¿no? Caminándola él, uno, paso a paso, ¿no? 2 meses en los que él anduvo con un grabador en la mano. ¿Qué grababa? El encuentro con la gente. Quería saber qué opina la gente. ¿Y qué problemas tiene la zona? La zona tiene un problema tremendo, que no nos comprenden los gobernantes, nosotros. Oiga, ¿y usted qué le pediría a San Nicolás para su pueblo, señor Gasta? Que nos arreglen el gobierno, la situación que estamos atravesando. No sé si usted me perdona, obispo, que hable libre con todo. Que me atribuye a esto, decirlo. San Ugasta, estás castigado por todos los gobiernos. Acá en este pueblo, nunca, quien fuera el gobierno que ha estado, no se ha llegado a hacer obras, realizar obras. Tenemos agua en cualquier cantidad y no sabe ser aprovechado por ningún gobernante, porque ninguno comprende los problemas que tenemos nosotros sobre el riego. No se nos escucha. No se nos ha dado curso porque no éramos políticos nosotros. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 45 años. ¿Casado? ¿Con hijos? Tengo 7 hijos. ¿Y qué impresión le ha dado? ¿Y qué le ha dicho San Nicolás? Y le pedí que me los ayude de todas formas, que anden sanos con la familia y que los dé la lluvia. Que no suceda como hoy, que no he podido venir con los niños de Zapallar porque la mayoría estaban enfermos y recién estaban restableciéndose. Y no han tenido un remedio para poder superar el trance. Me han dicho que hay otros problemas, el problema del carbón, de la leña, del cuero, del guano, que quisieran hacer una cooperativa. Sí, eso es lo que estamos luchando nosotros. Pero no nos dan curso nosotros, porque el principal, algo malo decir, pero el principal, no digamos sino el principal receptor del carbón y de la leña es el señor intendente. Y que este encuentro ahora que estamos haciendo con esta visita de San Nicolás puede significar para que el pueblo Totoral y todos los otros pueblos impuestos se puedan unir más para enfrentar los problemas estos que están padeciendo. Y lógico, tenemos que enfrentar los problemas. Claro, en este momento, con la animación de San Nicolás, tenemos que luchar otra vez, porque no podemos, como usted bien lo dijo, la hacha, esta mañana, no puede ser el sostén de una familia de 14, de 15. Y acá hay problemas de 14, de 15 y de 20 también. Y yo me refería justamente a una de las tantas familias de 14 hijos. Aquí yo le digo, aquí yo lo conozco más que usted, claro, que todos, porque yo soy el que me encargo de... Claro, como juez y... Lo hago, el nacimiento, el defunción, el casamiento, todo. Entonces hay gente acá que tiene hasta 15, hay gente que tiene hasta 20 niños. 20 hijos. 20 hijos. Y con la hacha nada más. Y viven del hacha. Y viven del hacha. Tenía esa cualidad única de estar en todo y estar en cada uno. Cuando vos hablabas como señora Angelelli, te parecía que eras vos lo más importante que podía suceder en el mundo porque toda la atención de él estaba en tu persona, ¿no es cierto?
y tenía esa calidad y esa cualidad de llegar tanto a niños como a ancianos, a trabajadores rurales como intelectuales, sean ateos o católicos. Se sentaba con los niños y era un niño, ¿no? Se sentaba con nosotros los jóvenes y él soñaba y planificaba y soñaba con una sociedad totalmente distinta, con una... era un joven más, ¿no? Es decir, que no... Después se juntaba con los adultos y era adulto. Y nos íbamos con él a veces al hogar de ancianos y se ponía a jugar con los viejitos al truco, les hacía trampas, se mataba de la risa y era un viejo más. Para diciembre del 75, Angelelli, él quiso compartir la misa con nosotros, que después nosotros nos enteramos que ese año él había decidido que las misas de Navidad iba a ser dedicarlas a los presos, a los detenidos y a los ancianos. Sin embargo, cuando fue el saludo de la paz, él nos dijo algo, dice, no crean, dice, yo también tengo mucho miedo. Me acuerdo un día que estaba el padre Nostal celebrando la misa en un cuartito chico que teníamos y golpeaban la puerta fuertísimo. Y él despacito se empezó a sacar la estola y dice, vienen por mí. El párroco de Fátima era Inestal, que era el vicario general de la diócesis y era vicario de Monseñor Angelelli. Entonces ya veíamos que las cosas venían muy mal, con muchísimo miedo, muchos laicos desaparecían. Y esos momentos cada rato, la puerta o algún policía, y uno empezaba a decir, bueno, ¿a quién? ¿No? Las hermanas decían ellas, ¿no? ¿A quién? A Esteban, que era el vicario de él, ¿no? A los muchachos Carlos y Rafa que vivían ahí con nosotros, porque ya todo estaba tan feo que estaban ahí en la casa nuestra también ellos. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento. Pues a partir del golpe es cuando nos pusimos más en alerta todos, ¿no? Esa madrugada ya empezamos a levantarnos, a enterarnos de lo que pasaba, de los comunicados, y enseguida esperábamos noticias de parte de Monseñor, porque temíamos mucho, sobre todo por Rafa y Carlos, también por Lili Pauletti y su marido, Tito. El 76, claro, despertarse un día con el golpe en La Rioja fue terrible, porque inmediatamente todo el Independiente, que el Independiente siempre apoyó a Monseñor Angelelli, y aunque Tito Pauletti fue un hombre que se titulaba él no creyente, descubrió la figura de Monseñor Angelelli y realmente era un hombre excepcional también, Tito Pauletti, por supuesto, no desde la fe, pero sí desde el compromiso con la gente. Él hizo de Independiente una cooperativa, cosa que no hacía nadie. Del diario se llevaron a 20 compañeros y al rato cayó Monseñor. Y nos dice, changos tienen que irse. No nos queda otra, yo ya no puedo hacer nada por ustedes y a ustedes los van a matar. Nos junta la cabeza con la de él, se pone a llorar y nos dice, changos, saben lo que yo los quiero, ¿no? Dijimos, sí, nosotros también a usted, Monseñor. Bueno, no carguen en mi conciencia la muerte de ustedes. A ustedes los matan y nos matan por mí. Salgan que ya llegar el momento en que ustedes vuelvan. Yo sé que va a caer una boina morada y esa soy yo. Espero que mi sangre algún día le sirva al episcopado para darse cuenta cuán equivocado está. Se sentía muy solo, la soledad que él tenía y la falta de apoyo de los obispos y el cardenal la sufrió terriblemente, ¿no? Él sabía que los tiros iban a él y bueno, ya cuando desapareció... Mira, estábamos reunidas justamente en Fátima porque como teníamos el centro de cultura y Inestal era el vicario de esa parroquia, las reuniones muchas veces eran en Fátima y teníamos una reunión, dado que los tiempos eran tan feos y tan difíciles, de curas y monjas. Íbamos nos reunimos en el centro de cultura y faltaban los curas de Chamical, llegaron las hermanas, incluso pidieron, ¿no están aquí los...? No, no están. Qué raro, dice, si anoche salieron para acá. Bueno, no están.
Empezamos la semana, ese primer día ya estábamos inquietos porque no teníamos ninguna noticia, ya empezaba todo el mundo a pensar lo peor. Por la mañana ya nos planteábamos qué hacer, que si Monseñor tendría que ir a Córdoba a preguntar, a presionar allí, en fin, no se sabía mucho qué hacer. Ya a la tarde, celebrando ya la Eucaristía en la iglesia, era el momento de la homilía, o sea que se había leído la palabra, nos habíamos sentado todos y había un silencio esperando que interviniéramos, y en ese momento llegó el padre Gorosito, que venía del obispado donde estaba de guardián por si el teléfono sonaba. Y Monseñor estaba, después de la homilía, estaba sentado, cuando se sientan los sacerdotes después de la homilía, y él se sentó a la par, le habló en el oído, y Monseñor se tapó la cara y empezó a llorar. Empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, pero inconsolablemente, un hombretón como era, que era grandote, lloraba, lloraba como un chico. Terminamos la misa, por supuesto todos llorando, con una angustia terrible. Monseñor dijo en un momento, bueno, en este momento Carlos y Gabriel está celebrando con nosotros, desde el cielo. Cuando terminó la misa estaba ya totalmente sereno. Nos reunió en el Centro de Cultura y planificamos. Entonces explicó las pocas noticias que se tenían, que así ha sido el gobierno, una llamada primero anónima, luego el gobierno mismo es el que había dicho que se los había encontrado, tirados al lado de las vías, tapados con unas mantas, y entonces Monseñor dijo, me voy inmediatamente con sus vicarios, con algunas religiosas de la Junta. Así que se fue él esa misma noche con dos otras religiosas y dos vicarios, y al día siguiente nos fuimos al resto. Por supuesto estaban ya los cadáveres en los cajones, que no los abrieron porque tenían señales de haberlos torturado. Y ahí estuvimos hasta el entierro. Después toda la novena, todo el novenario que la gente rezó, la gente atemorizadísima de Chamical. Yo recuerdo la misa del sepelio, Monseñor Angelelli, sabiendo que estaba la gente del CELPA allí, porque es un cinismo el de esta gente, estaban en la iglesia. Monseñor Angelelli fue claro, porque eso sí, denunciaba con una claridad meridiana, ¿no? Y yo tenía una monja que lo quería mucho a mi lado, Angélica, y me decía, se está firmando su propia muerte con esta homilía. Predica muy valiente, muy claras también, muy llena de dolor también. Los denuncia, ¿no? Esa actitud que en ese momento uno lo vive muy fuerte, porque eso ya es tomar una posición de un lado, o sea, vos estabas de este lado, ¿viste? Y estabas enfrentando a todo el poder y a todo lo que se iba radicalizando en contra, digamos, de estas luchas, ¿no? Los 8 días justos fue Venceslao buscando a otro cura que era compañero de Carlos y Rafael, los de la cooperativa de Aminga. Era un muchacho, trabajador rural, casado, con hijas, tenía 2 o 3 hijas, muy comprometido, muy simple, muy pobre era, ¿no? Fue criticado y las cosas que decían que le mandaban plata de Rusia, que había todo eso, ¿no? Y por promover a la gente del lugar. Siento que han golpeado la puerta, con todo la han golpeado la puerta.
Y bueno, y él sale. La puerta que tengo en el pasillo la cierra él. Abre la puerta, cuando él abre la puerta le dan. Él cae acá. Se corre la mesa, queda así y él queda acostado acá. Eran 3 tipos encapuchados, estaban en fila los 3, con el arma lista, cabeza encapuchada, todos camperos de cuero tenían todos. Formaron parte de esa iglesia soñada por el concilio y concretada por la pastoral de Monsignor Angelelli. El padre Gabriel Longueville, un francés misionero, el padre Carlos de Dios Murias, un conventual cordobés, como un hijo espiritual de Monsignor Angelelli, que lo ordenó y que lo acompañó desde su juventud, y Wenceslao Pedernera, un trabajador rural, mendocino, pero emigrado a La Rioja, que en Sañogasta vivía con su familia y todavía hoy sus familiares lo evocan, lo recuerdan, allí en la misma casa donde cayó acribillado por los balazos asesinos. Interesante la figura de Wenceslao porque no murió inmediatamente, a diferencia de los sacerdotes que fueron hallados ahí a 7 kilómetros de Chamical. En el caso de Wenceslao cae delante de su familia, pero es llevado al hospital y él llega a perdonar a quienes lo mataron, ¿no? Esto es un gesto que nos habla del porte espiritual de los colaboradores de Monsignor Angelelli. La subversión ha procurado infiltrarse y ocultarse en la población, buscando penetrar, atacar y dominar todas las estructuras de la ciudadanía. Recuerdo cuando nos encontramos en Chamical para el sepelio de Carlos y Gabriel, él hizo ese célebre espiral donde después de haber tenido pocos días antes una entrevista con el jefe del tercer cuerpo de ejército, Menéndez, y él decía, mira, van a matar un sacerdote, una monja, un laico, pero a quien buscan es a mí. Y le hacía así esa espiral de la violencia con la cual él tenía ideas claras de cómo venían las cosas. La subversión solo será definitivamente derrotada cuando la base ideológica y filosófica en la que se respalda y se basa todo su accionar sea anulada por el rechazo unánime de nuestro pueblo. Una cosa que dijo, pero no se van a animar a matar un obispo todavía. No creo que sean tan bestias de matar a un obispo. Y se animaron. Se animaron porque Angeli estuvo muy solo de parte del episcopado, lo abandonaron muy feo, ¿no? Muy solo. Saspe nos dijo, y lamentablemente ya no podemos hacer nada. Díganle que cuente con nuestras oraciones. Pero me quedó grabado eso, como aceptando que el episcopado ya estaba en conocimiento, no digo de los detalles, pero un poco así de la gran decisión de hacerlo desaparecer a Angelelli. Díganle que ya no podemos hacer nada. Ejército Nacional junto con las otras fuerzas hermanas están en plena persecución militar. Que Dios nos ilumine y nos ayude en esta tarea. Nada más, señores. Entonces hablé muy de corazón a corazón y le dije, Pelado, como lo llamábamos, ¿no? Pelado, ¿por qué no te vas? No huyendo, sino porque te necesitamos. No, dice, lo que ellos están queriendo es que yo, el pastor, deje sola a sus ovejas. Eso yo no lo voy a hacer. Yo no me puedo ir. Yo me tengo que quedar. Porque si yo me voy, me siguen matando mis ovejas. No puedo dejar que haya gente que esté sufriendo la cárcel, la desaparición, la tortura por culpa mía, y yo me lave las manos y me voy a otro lado. Él fue a la muerte sabiendo que iba, sabiendo que de alguna manera se la iban a dar.
no fue un ingenuo. Uno de los vicarios, medio en broma, fue como digo yo, fue como profético, dijo, yo estoy convencido que la próxima muerte va a ser en la ruta. En la ruta, ¿eh? Y decía, vamos a ir con periscopio nosotros para ver, le decía bromeando, porque ya nadie más va a abrir la puerta. Al día siguiente por la mañana, el lunes se fueron, y me acuerdo que le dije yo a Inestal, vénganse con el obispo el martes. Sí, no sé. Bueno, todo el martes por la tarde aparecen gloriosos los vicarios, y digo, ¿y monseñor? Dice, se quedó en Chamical. Y bueno, ya nos volvíamos con Inestal en el Citroën y Pinto, el padre Pinto, quería venirse con nosotros. Yo tenía como un pálpito fuertísimo, pero digo, ¿y? Dice, no te preocupes que viene con Pinto mañana. Y Angela le decía, no, Pinto, quédate, mañana nos vamos tempranito a la mañana. No, monseñor, usted se va a ir tarde, va a conversar, va a muy tarde. Bueno, de hecho salieron después de almuerzo. Pasó el martes, y el miércoles por la tarde, yo fui por la mañana al obispado, no había llegado. Le dije a Jenny, ¿no estás preocupada? Y dice, no, ya sabes cómo es monseñor, almorzará con las hermanas, tomará unos mates y luego a las 3:30 estará por acá. Bueno, me vine para casa y a las 5 de la tarde aparecen 2 hermanas en casa con los ojos así, hinchados, rojos de llorar. Y dice, han matado a Angelelli. Pero ya hay como una clave, han matado a Angelelli, nadie dijo, como luego se armó todo un accidente, han matado a Angelelli. Bueno, nos quedamos todos de piedra. Para mí fue que me dieron un mazazo, fue una tristeza, una congoja que no podía hacer otra cosa que llorar. En una tarde de agosto, los jarillales del sur vieron caer una estrella brillante como una cruz. Lloré en llanto de alegría que esa luz es de Jesús. Ay, monseñor Angelelli, qué antojo raro el de vos, irte en agosto a los llanos sin decirme adiós. A las estrellas del cielo las apaga solo Dios. Si hubieran podido evitar matarlo, lo hubieran hecho, porque no les convenía bajo cierto punto de vista, ¿no? Pero bueno, fue inevitable, tenían que matarlo. Yo siempre digo que el enfrentamiento entre el odio y el amor, temporalmente va a triunfar el odio, porque el odio usa cualquier clase de armas y el amor no puede usar cualquier clase de armas, ¿no? Pero al fin triunfa el amor, ¿no? Es decir, muriendo es como se alcanza la vida y se da la vida. Y él murió para que otros tengan vida. Es una de las pocas veces en mi vida que he llorado. Las fuerzas del mal, las fuerzas de la muerte, el poder de las tinieblas es tremendo. Cuando se desata en forma de insidias o calumnias, en forma de egoísmos opresores, en forma de armas que siembran la muerte, esas fuerzas nos hacen sentir muy pequeños. Nos hacen experimentar la quiebra interior de la impotencia. Nos aplastan con el desaliento y el temor y muchas veces nos inmovilizan. Pero en nuestro obispo Angelelli hemos aprendido de manera viviente y palpable que existen y son realidad también las fuerzas de la vida. Una multitud inusitada de gente, ¿no es cierto? Sabíamos que iba a venir mucha gente, no sabíamos que iban a ser tantas. Ni nosotros, ni los militares. El pueblo pasaba, la gente, los que no tenían miedo, ¿ves? Porque había mucha gente con miedo, porque sabíamos que
que estábamos todos marcados los que estuviéramos ahí, ¿no? Y al día siguiente vinieron la iglesia, los obispos, se jugaron poquito, hay que decir las cosas como son. No hablaron para nada de asesinato ni de nada de eso, de accidente. Quisieron ocultar bajo todo dolor, bajo todo llanto, que el pelado había sufrido el accidente y no era asesinato. La gente sencilla de La Rioja sabía que al pastor se lo habían asesinado. Toda la gente, como si fuese un día de San Nicolás, estaba llena, la plaza llena, llena. La gente agarrada a los barrotes, llorando. Y nosotros cantábamos frente a los militares, vamos a vencer, vamos a vencer. Los otros se les ponían. Pero tenían una cara de cínicos. Angelelli marcó, y a quien marcó, la marca no se va. Fue un hombre sencillo, un hombre muy humilde, un hombre con una gran capacidad de aguante, de sufrimiento y de coraje también, de audacia, santa audacia para decir lo que tenía que decir, aunque le costara mucho eso, ¿no? Mucho sacrificio. Juntaba las dos cosas, la firmeza, ¿no es cierto?, y la ternura, digamos. Era muy espontáneo, muy cercano, ¿no? Querible, ¿no? Porque era un padre. Sabía comprender, sabía perdonar las ofensas que muchos le hicieron. Era el hombre que tenía siempre la respuesta justa ante cualquier problema que se ocasionara y siempre remarcando que debíamos tener, pese a todos los dolores que podíamos cursar en nuestra vida, la alegría y la esperanza. Así que el obispo Angelelli fue canonizado en vida por las bienaventuranzas del Evangelio que él trató de vivir, de compartir, de socializar, de hacerse una iglesia fiel a Jesús, fiel a la iglesia y fiel al pueblo al cual había sido encomendado. Ya es santo. Ya el pueblo lo proclamó santo, y es santo. Santo por su coherencia, santo por vivir el Evangelio de Jesús, santo por amar a los pobres como Jesús los amó. Siguen siendo los preferidos de Jesús. Nadie ama más a su amigo que el que da su vida por él. Así que la prueba última del amor es dar la vida, porque más no se puede dar, ¿no? Y eso es lo que dio Angelelli, por eso digo que es un santo, porque amó hasta dar la vida.